Mi esposa susurró en la cena, estoy enamorada de otro. Dije, bueno saberlo. Luego retiré el fondo de jubilación de ella que yo controlaba y me mudé de la noche a la mañana. A la mañana siguiente, su nuevo hombre llamó, rogándome ayuda. Tengo 42 años, soy hombre, un tipo de números. Soy asesor financiero. Veo la vida como un balance general, activos, pasivos, proyecciones. Durante 15 años, mi esposa, Jacqueline, de 40, estuvo firmemente en la columna de activos. No éramos una comedia romántica, pero éramos sólidos, una sociedad. Teníamos una vida cómoda, construida metódicamente. El martes pasado, fuimos a nuestro restaurante italiano favorito, el de los manteles a cuadros. A mitad de los calamares, baja el tenedor. Se mira las manos, no a mí. Arthur, dice, con voz queda, tengo que decirte algo. Estoy enamorada de otro. No sentí un estruendo, no sentí un golpe. Fue más como un clic silencioso, el sonido de una entrada final registrándose. Tomé un sorbo de agua. La miré, realmente la miré. Parecía aliviada, casi expectante, como si acabara de confesar haber comprado un bolso caro y estuviera esperando que yo suspirara y sacara la cartera. Bueno saberlo, dije. El alivio en su rostro se agrió en confusión. ¿Eso es todo? ¿Bueno saberlo? ¿Qué más hay que decir, Jacqueline? Has hecho una nueva inversión en tu portafolio emocional. Solo estoy reconociendo la transacción. Me miró fijamente. Creo que quería una pelea, lágrimas, algo dramático. Simplemente terminé mis calamares. Vino el camarero. Pedí la ternera a la parmesana, ella solo picoteó su ensalada. El resto de la cena transcurrió en silencio. Cuando llegamos a casa, se fue a la habitación de invitados, dijo que necesitaba espacio para pensar. Le dije que tomara todo el espacio que necesitara, y lo decía en serio. Aquí hay un detalle crucial. Cuando Jacqueline dejó su antiguo trabajo de marketing hace unos 8 años, tenía un 401k decente. No tenía idea de qué hacer con él. Yo, siendo el tipo de números, le aconsejé que lo transfiriera a una IRA autodirigida para ahorrar en comisiones de gestión y simplificar nuestras finanzas. Firmó un poder notarial duradero para esa cuenta específica, dándome plena autoridad para administrar los fondos. Era mi trabajo, después de todo. Con los años, lo había hecho crecer de unos $80.000 a poco más de $212.000. Era su colchón, nuestro futuro, o eso pensaba yo. Mientras ella tenía su espacio en la habitación de invitados, yo estaba en mi despacho. Entré en la cuenta de corretaje. Clic enviar. Orden de venta de todos los activos. El mercado estaba cerrado, así que las órdenes se ejecutarían al sonar la campana de apertura. Luego, el segundo paso, clic, transferencia bancaria por el saldo total en efectivo tras la liquidación. La cuenta de destino era una nueva a mi nombre únicamente, abierta un mes antes, después de que empecé a notar los mensajes de texto nocturnos y las vagas salidas con amigos. Planeé para contingencias. Sabía que no sería instantáneo. Las ventas de acciones tardarían un día en ejecutarse y otros 2 días hábiles en liquidarse, T+2 en la jerga del sector. La transferencia se realizaría el tercer día. Tenía una pequeña ventana antes de que el dinero desapareciera de verdad, pero irrevocablemente en movimiento. Empaqué 2 maletas, mi ropa, mis documentos de trabajo, mi portátil, las cosas que eran inequívocamente mías. Caminé por la casa que habíamos construido juntos. No me sentí triste, me sentí eficiente. Le dejé la casa, por ahora, los muebles, la cuenta corriente conjunta con unos $7.000 y una nota en la encimera de la cocina. Jacqueline, según nuestra conversación, sigues adelante. Yo también. He iniciado la liquidación de tu IRA. Los fondos, un bien ganancial, se retendrán para una división equitativa durante el proceso de divorcio, que mi abogado iniciará. Él se pondrá en contacto. Arthur. Estaba en un hotel a las 2 de la madrugada. No dormí bien. La calma era una máscara que llevaba para mí mismo. Debajo, había una ira fría y turbulenta, no solo por la traición, sino por la pura estupidez de ello, el descaro. No pasó nada el miércoles. Nada el jueves.
Pasé el tiempo reuniéndome con mi abogado, Christian, preparando la demanda de divorcio. Vi cómo se ejecutaban las órdenes de venta en mi portátil. El dinero era ahora efectivo, depositado en la IRA, esperando que terminara el periodo de liquidación. El viernes por la mañana, sonó mi teléfono a las 8:15 de la mañana, número desconocido. Era el momento. Los fondos se habrían transferido a primera hora de la mañana. Respondí, hola. Arthur. Soy Terry. Me tomó un segundo. ¿Terry? ¿El artista con el que había estado tomando clases de cerámica? Por supuesto. Hola, Terry, dije, con voz uniforme. Oye, tío, mira, esto es incómodo. Jacqueline está hecha un desastre. Está tratando de transferir algo de dinero, y la cuenta está vacía. Dice que te lo llevaste todo. Sonaba genuinamente confundido, como un niño preguntando por qué la máquina expendedora se había tragado su dólar. Aseguré un bien ganancial, sí. El proceso se inició el martes por la noche. Claro, claro. Pero no puede, ¿cómo, pagar nada? Estaba tratando de conseguir un cheque de caja. Dijo que era su dinero de jubilación. Necesita parte de él para, ya sabes, cosas. Casi me río. La audacia. ¿Cosas? Me llamó a mí, el marido que acababa de dejar, para pedirme dinero para ella. Ah, sí, dije con calma. Sí, tío, está hablando de cómo iban a usar ese dinero para, ya sabes, invertir en mi estudio. Era parte de nuestro plan. Nuestro plan. La palabra resonó en mi cabeza. Tenían un plan de negocios financiado por mi trabajo y su nombre. Terry, dije, mi voz bajando un poco, déjame darte un consejo financiero gratuito. Cuando atas tu carro a alguien, probablemente deberías asegurarte de que el carro tenga ruedas y de que no acabas de ayudarle a pinchar las ruedas de la única persona que sabía cómo arreglarlas. Colgué. 2 minutos después, mi teléfono explotó con mensajes de Jacqueline, un largo torrente de pura rabia sin filtrar que terminaba con, no me harás esto, Arthur. Te destruiré. Simplemente bloqueé su número y empecé a sorber mi café. Los números estaban todos registrados. El balance estaba claro. Ahora venía la auditoría. Actualización, hola a todos, gracias por el apoyo continuo. Ha sido fundamental. Las cosas han escalado tal como proyecté que lo harían. Cuando perturbas un ecosistema construido sobre el derecho adquirido, las criaturas dentro de él no se adaptan, arremeten. Mi abogado, Christian, es un tiburón. Presentó los papeles del divorcio e inmediatamente envió al nuevo abogado de Jacqueline un extracto mostrando que los $212.000 se mantenían en una cuenta de depósito en garantía dedicada, pendiente de distribución ordenada por el tribunal. Dejó claro que mi uso del poder notarial fue para prevenir la disipación de un bien ganancial, una respuesta directa a su declarada intención de dejar el matrimonio por otro hombre quien, por su propia admisión, planeaba usar esos fondos. El primer movimiento de Jacqueline y Terry fue intentar una confrontación directa. Estaba en mi habitación de hotel cuando sonó mi teléfono. La recepción, Sr. Price, su esposa está aquí en el vestíbulo para verlo. Hice una pausa. ¿Cómo? Entonces caí en la cuenta. En mi metódica partida, había pasado por alto un detalle, el hotel se reservó con mi tarjeta de crédito principal, aquella en la que Jacqueline todavía era usuaria autorizada, un error de novato. Debió haber visto el cargo en el portal en línea. Me hizo sentir humano, y lo odié. Dígale que bajaré en un momento, dije. Llamé a Christian primero. Me dijo que no interactuara, que no dijera nada y me fuera. Bajé al vestíbulo. La cara de Jacqueline estaba llena de manchas, sus ojos rojos. Terry la tenía rodeada con el brazo, pero me miraba a mí, esa mirada de un tipo que ve como su billete de comida está a punto de irse por la puerta. Arthur. No puedes simplemente esconderte de mí. La voz de Jacqueline era demasiado alta para el tranquilo vestíbulo. Seguí caminando hacia la salida. No hay nada que discutir, Jacqueline. Habla con Christian. Terry dio un paso adelante. Oye, vamos, tío. Seamos razonables. La estás hiriendo. Nos estás hiriendo.
El derecho adquirido era impresionante. Dijo, nosotros, como si fuera una sociedad registrada. Tú la estás hiriendo, Terry, dije, volviéndome para encararlo. Tú eres el que la convenció de detonar un matrimonio de 15 años, asumiendo que obtendrías un pago de 6 cifras por tu pequeña aventura. Esa fue una mala apuesta. Jacqueline empezó a sollozar. No fue así. Iba a decírtelo. Íbamos a hacer esto amistosamente. No tenías que ser tan cruel, tan de tierra quemada. Aquí es donde vino el primer truco sucio de verdad. Te amaba, Arthur, lloró, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero siempre fuiste tan frío, tan obsesionado con el dinero. Nunca estuviste presente. Tú me empujaste a esto. Algunas personas en el vestíbulo miraban ahora. Estaba montando una telenovela en toda regla, la esposa abandonada y desconsolada y el marido cruel y obsesionado con el dinero. Terry asentía, dándole palmaditas en el hombro como un leal tramoyista. Yo me quedé allí. La dejé terminar. Luego la miré, mi voz baja y firme. Susurraste que estabas enamorada de otro hombre mientras comíamos calamares, Jacqueline. No mencionaste ser infeliz. No sugeriste terapia. Anunciaste una decisión de negocios. Simplemente he respondido en consecuencia. Ahora, si me disculpas. Salí. Mientras la puerta se cerraba detrás de mí, vi a Terry mirando a Jacqueline, su expresión reconfortante desaparecida, reemplazada por una de pura frustración. La actuación no había funcionado. Al día siguiente, Christian recibió una carta de su nuevo abogado. Me acusaban de abuso financiero, alegando que la había manipulado para que firmara el poder notarial años atrás con la intención de apoderarse algún día de sus activos. Exigían la devolución inmediata de los $212.000 íntegros, más daños y perjuicios por angustia emocional. Pero la verdadera escalada, recibí una llamada de mi jefe. Jacqueline había enviado un correo electrónico a mi socio gerente. Había escrito una larga y divagante historia lacrimógena sobre cómo yo era un depredador financiero, cómo le había robado los ahorros de su vida y cómo la empresa debería ser consciente de que empleaban a un hombre tan vengativo e inestable. Estaba tratando de que me despidieran. Eso fue un error. Mi empresa valora dos cosas, el dinero y la discreción. Me llamaron inmediatamente a una reunión. Expuse los hechos con calma. Proporcioné una copia del poder notarial, una cronología de los eventos y el correo electrónico de mi abogado al suyo mostrando que los fondos estaban legalmente asegurados en una cuenta de depósito en garantía. No me emocioné. Lo presenté como un intento de adquisición hostil de un activo personal que había bloqueado preventivamente. Me respaldaron al 100%. De hecho, mi jefe me dijo que tomara una semana extra de permiso pagado para poner mis asuntos en orden. El intento de Jacqueline de cortar mi sustento financiero solo había fortalecido mi posición en el trabajo. Estaba demostrando exactamente el tipo de comportamiento irracional que justificaba mis acciones en primer lugar. Actualización: los últimos 2 meses han sido un lento desgaste de maniobras legales. El derecho adquirido ha pasado de ser ruidoso y dramático a furtivo y procesal. Están tratando de desangrarme, y la casa se convirtió en su arma principal. La hipoteca está a nombre de los dos. Yo había seguido pagando mi mitad, pero recibí un aviso del banco de que la otra mitad llevaba 2 meses de retraso. Jacqueline la estaba dejando caer en incumplimiento, asumiendo que yo entraría en pánico por mi crédito y cubriría el monto total. Mi primer instinto fue hacer precisamente eso. Un puntaje de crédito es una medida de fiabilidad, odiaba la idea de que se dañara. Pero cuando hablé con Christian, tuvo una idea diferente. No lo pagues, dijo. Tampoco dejes que entre en incumplimiento. Pasamos a la ofensiva en lugar de dejar que nuestro crédito se queme. Christian presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Familia. En ella, solicitamos 2 cosas. Primero, forzar la venta inmediata de la propiedad. Segundo, y esta fue la jugada maestra, pedimos que Jacqueline, como la única parte que se beneficiaba de vivir en la casa, fuera responsable del 100% de los costos de mantenimiento, hipoteca, impuestos, seguro, hasta que se vendiera. El pánico que esto indujo fue magnífico. Su abogado llamó a Christian, farfullando sobre cómo ella no podría permitírselo. Christian respondió con calma, entonces debería aceptar vender inmediatamente para no seguir agobiada por el gasto.
Jaque mate. Pero la desesperación engendra estupidez, y su siguiente movimiento fue un acto monumental de ello. Tengo una pequeña pero valiosa colección de sintetizadores antiguos. Los he estado coleccionando y restaurando desde que tenía 20 años. Son mi única verdadera pasión fuera de las hojas de cálculo. Estaban guardados en una unidad con clima controlado, una unidad que Jacqueline conocía. Recibí una llamada del gerente de la instalación de almacenamiento, había habido un incidente. Terry, acompañado por Jacqueline, se había presentado. Jacqueline le había contado una historia al nuevo trabajador de fin de semana, un chico que apenas parecía tener 20 años. Afirmó que era mi esposa, cierto, que nos estábamos mudando y que yo la había enviado a ella y a su hermano, Terry, a recoger mis viejos teclados porque ella tenía la llave pero había olvidado el código de la puerta. El chico, tratando de ser útil, los dejó entrar. No cortaron el candado, ella todavía tenía una llave de la unidad que le había dado hacía años y había olvidado. Cargaron mis 3 piezas más valiosas, un Minimoog antiguo, un Sequential Circuits Profit 5 y un Roland Jupiter 8, en la furgoneta de Terry. Valor total, alrededor de $30.000. Me robaron, un robo descarado. Aquí es donde mi enfoque tranquilo y sereno casi se rompe. Eso fue un límite. Sentí un fogonazo de ira blanca y caliente, pero luego el tipo de números tomó el control de nuevo. La emoción es un pasivo. Respiré. Hice un plan. No la llamé a ella. No lo llamé a él. Llamé a la policía. Presenté una denuncia policial completa, con números de serie, fotos y documentos de tasación recientes. Les di las grabaciones de seguridad de la instalación de almacenamiento, que mostraban claramente a Terry sacando mi propiedad mientras Jacqueline lo dirigía. Les di su nombre y el de Jacqueline. Ya no era un divorcio complicado, era hurto mayor. Terry, el artista de espíritu libre, de repente se encontró enfrentando un cargo de delito grave. Me llamó. Esta vez, no hubo camaradería de, oye, tío, era puro pánico. ¿Llamaste a la policía por mí? ¿Por Jacqueline? ¿Estás loco?, gritó al teléfono. Robaste propiedad mía por valor de $30.000, Terry. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Fue un malentendido. Solo íbamos a retenerlos para que fueras razonable con el dinero de la ira. Jacqueline dijo que de todos modos eran mitad suyos. No son bienes gananciales, Terry. Son activos prematrimoniales, completamente documentados. Cometiste un delito, y la arrastraste a ella. Respiraba con dificultad. Tienes que retirarlo, Arthur, por favor. Esto me arruinará. No puedo tener antecedentes. Los devolveremos. Están en mi apartamento ahora mismo. ¿Están bien? ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Los devolveremos. El tiempo para eso ya pasó. Querías jugar duro. Ahora estás jugando con los profesionales. Habla con la policía, Terry, y te aconsejaría que consigas un abogado mucho, mucho mejor. Colgué. Pensaron que mi naturaleza tranquila era debilidad. Confundieron mi enfoque metódico con pasividad. No saben que los números más silenciosos a menudo pueden contar las historias más brutales, y su balance general estaba a punto de entrar profundamente en números rojos. Actualización final, se acabó. Los últimos meses fueron una demolición a cámara lenta, y yo solo sostenía la cámara. Los cargos penales fueron la palanca que movió el mundo entero. Enfrentado a un delito grave, Terry se desmoronó. Su defensor público le dijo que no tenía caso. Aceptó devolver los sintetizadores, lo que hizo bajo supervisión policial, y testificar contra Jacqueline a cambio de que los cargos se redujeran a un delito menor. El gran artista, el amante apasionado, se reveló como otro cobarde más. Jacqueline se quedó con el marrón. Terminó con 2 años de libertad condicional, una multa considerable y antecedentes penales por su participación en el robo. Este desarrollo cambió por completo el proceso de divorcio. Tuvimos nuestra primera y única audiencia de acuerdo. El juez inicialmente se mostró escéptico ante mi jugada inicial con la ira, y su abogado intentó pintarme como un matón financiero. El juez incluso le puso las cosas difíciles a Christian por la naturaleza agresiva de usar el poder notarial. Por un momento, un terror frío me invadió,
¿Y si mi estrategia fracasaba? Pero entonces Christian presentó su cronología. Comenzó con la llamada telefónica de Terry, donde admitió que tenían un plan para el dinero. Mostró los correos electrónicos a mi jefe. Y terminó colocando sobre la mesa el documento judicial oficial que detallaba la condena de Jacqueline por robo. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El juez miró de la condena a Jacqueline, y su expresión se endureció. Sus afirmaciones de ser una víctima se evaporaron. Ahora constaba en acta, una criminal que me había robado durante el proceso de divorcio. Su influencia había desaparecido. Llegamos a un acuerdo ese día. Christian fue un asesino. La casa se vendió después de pagar la hipoteca. El tribunal aprobó nuestra moción para que los 2 pagos omitidos y las multas asociadas se dedujeran íntegramente de su parte del capital. La ira, esta fue la grande. El juez dictaminó que era un bien ganancial, pero también dictaminó que la conducta de Jacqueline, su intento de que me despidieran y el robo descarado, fue flagrante. Me concedió una porción mayor de los honorarios legales, a pagar con su parte de los bienes gananciales. Su tajada final de los $212.000 que pensaba que eran suyos para jugar, después de deducir sus honorarios legales, mis honorarios legales adjudicados y la multa por el robo, obtuvo poco menos de $58.000. Detonó su vida por el precio de un sedán de gama media. Las secuelas, lo último que supe por un conocido común es que Jacqueline vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Terry desapareció hace mucho. Su gran romance, construido sobre los cimientos de mi dinero, se derrumbó en el segundo en que el dinero desapareció. Jacqueline tuvo que conseguir un trabajo. Está haciendo marketing de nivel básico para una pequeña empresa. Está arruinada, está sola y es una criminal convicta. Recibí un último correo electrónico de ella hace aproximadamente un mes. No era de disculpa, no era de odio. Era patético. Me preguntó si podía prestarle $5.000 para cubrir un depósito y el primer mes de alquiler de un lugar mejor. Dijo que merecía al menos eso por los años que me dio. El derecho adquirido, parece, es lo último en morir. No respondí. Simplemente agregué el correo electrónico al archivo que había etiquetado como contingencias, y luego lo eliminé. En cuanto a mí, estoy bien, mejor que bien. Compré un nuevo condominio en el centro. El puntaje de crédito sufrió un pequeño golpe temporal por las consultas de tarjetas de crédito y los cambios en los ratios de deuda, pero ya se está recuperando. Mis sintetizadores están instalados en la habitación de invitados, y he estado haciendo más música que en años. El calvario me costó dinero y dolores de cabeza, pero compró mi libertad. Me demostró que mi naturaleza tranquila y metódica no es un error, es una característica. No me siento vengativo ni triunfante, simplemente me siento equilibrado. Los libros están cerrados. Los números cuadran. No destruí su vida, simplemente dejé de financiar una vida que no me incluía. Ella, y solo ella, fue responsable de la demolición. Simplemente esperaba que yo pagara por ello. Pero soy un tipo de números, y ese fue un gasto que nunca iba a aprobar.